Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a otro análisis más. Ahora tocó una obra literaria de Han Kang, La clase de griego. Nos presentamos, para los que todavía no nos conocen, nosotros somos Desempolvando lo Inconsciente, que este proyecto tiene como principal objetivo transmitir el psicoanálisis a todos los interesados en este saber de una manera más accesible. El día de hoy nos acompaña José Ra Ortiz. Él es doctor en estudios hispánicos por Brown University, donde también obtuvo su maestría, y tiene licenciatura en letras españolas, que la estudió en el Tecnológico de Monterrey, y fue investigador invitado en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Es profesor de lengua española, literatura hispanoamericana, teoría literaria y escritura creativa en Brown University, en Rhode Island College, en Boston University y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de San Luis Potosí. También publicó Los días con Mona, la antología El complot anticanónico y la novela La conquista del Monte de Venus, entre otros títulos. Yo pues ahora sí que recomiendo que lo sigan. Aquí está su TikTok, siempre sube temas de interés y nos también recomienda libros. Y en su página de YouTube también tiene un podcast, ¿verdad, José Ra? Que igual Sí, ahorita te voy a mandar el grupo para que los puedas como mandar el link. gracias. Y su página web, Gracias. aquí también está. Y bueno, también nos acompaña, bueno, gracias, José Ra, por acompañarnos. Siempre es un gusto tenerte aquí. Y el doctor Ignacio Guizar, también en la mayoría de los eventos especiales ha estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Él es Encantado. licenciado en psicología, es maestro en teoría psicoanalítica y tiene entrenamiento en terapia sistémica de pareja y familia y en desarrollo humano y organizacional. Es docente a nivel maestría, es investigador, psicoanalista, cantautor y tiene diplomado a nivel doctorado en teoría psicoanalítica. Es secretario académico en la maestría de psicoterapia psicoanalítica en el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental en Querétaro. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mariana. Y bueno, les comentamos acerca de algunos seminarios que tenemos ahorita. Hay uno que ya empezó, pero las inscripciones siguen abiertas, que es con el doctor Eli Morales, que se titula La angustia, erotismo, desesperación y muerte. Em, y bueno, llevamos 4 sesiones, son sesiones quincenales y como les comentaba, las sesiones se graban. Los temas principales del curso son la angustia y los tiempos modernos, desde la filosofía, la fisiología, la psiquiatría y el psicoanálisis, angustia y trauma, la angustia, el deseo del otro y objeto, la separación, el cuerpo y la angustia, amor y violencia, la angustia y el fantasma y erotismo y muerte. Y bueno, hoy empezamos con la segunda parte de este curso que se llama Comer nada, consumir todo, anorexia y toxicomanía desde el psicoanálisis. La primera parte habló más sobre la anorexia, la bulimia y la clínica del vacío. Y esta segunda parte se centrará más en las toxicomanías. Y bueno, en agosto tenemos este seminario que es con Rodrigo Avínzano, que es un espacio de supervisión grupal. Son 8, no son 10 sesiones, es cupo limitado. Cada uno va a exponer el caso que tiene, espérame, hay un micrófono abierto, creo. Cada uno expone un caso de supervisión y bueno, está coordinado por Rodrigo Avínzano y también, bueno, si quieren estar alguien de oyente, que no sea nada más para presentación de caso, también ustedes pueden acceder. Estaba platicando con el doctor Ignacio Guizar. Y bueno, la propuesta que estaba platicando con el doctor y que estábamos pensando sería como un espacio también de supervisión, pero que fuera de una forma ya permanente, que fuera una vez al mes. Y bueno, también ya les estaremos hablando sobre esa propuesta, también sería de cupo limitado,
pero ya sería un grupo más constante y permanente, no tanto como ahorita las 10 sesiones, ¿verdad, doctor? Sí, perfecto, encantado. Y bueno, para septiembre tenemos este seminario. Él es un seminarista nuevo que va a colaborar con nosotros. Se llama El inconsciente reconsiderado, el va y el ven mutuo y estrecho entre teoría y práctica. Y bueno, se trata sobre acerca de, el concepto de lo inconsciente y cómo se ha ido pues transformando a partir de Freud y luego cómo lo retoma Lacan y de acuerdo a como todos los trabajos que él va haciendo, pues ya va construyendo una teoría más formal sobre lo inconsciente. Entonces, la verdad es que va a estar muy interesante. Él es un nuevo colaborador. En el grupo les voy a pasar toda la información de los seminarios, el programa y bueno, también la semblanza o currículum de los seminaristas. Y bueno, por último, aquí les dejamos nuestras redes. Como ven, estas sesiones las grabamos, entonces también pueden ver otros eventos especiales en el canal de YouTube. Aquí está nuestro contacto de WhatsApp, nuestro mail por si quieren alguna otra información más particular. Y también están nuestras redes de Facebook e Instagram, donde subimos la información sobre los seminarios que tenemos próximos y eventos especiales como este, gratuitos. Muchísimas gracias y bueno. Ahora sí, los dejo con los maestros, con los doctores, más bien. Em, no sé si gustes empezar, Joserra. Ok, sí, está perfecto. ¿Sale? ¿Me escuchan bien y todo, verdad? Sí, te Sí, escuchamos bien. Sí, porque estoy usando la cámara y el micrófono de la compu que no suelo hacer porque ya está medio viejita, pero se me quedó todo el equipo en el estudio de allá, de Carranza. Donde doy mis talleres, si hay alguien aquí en San Luis, tengo talleres presenciales. Pero vamos a hablar de literatura y precisamente en el taller acabamos de revisar la clase de griego de Han Kang. Entonces, la lectura la traigo muy fresca. Espero que pues todas las personas conectadas la hayan leído para no hacer un destripe o como se dice en este siglo, un spoiler de su trama, de sus temas y de cómo funciona la anécdota y los personajes. Sin embargo, no es de preocuparnos si no lo han leído, porque esta es una historia común y corriente. Y ahí radica gran parte de su belleza. Agradezco muchísimo a Mariana y a Desempolvando lo Inconsciente por invitarme otra vez a platicar de literatura con ustedes. Estas sesiones que he tenido, de verdad, el placer de compartir con Desempolvando y este proyecto han sido súper enriquecedoras para mis lecturas, porque pues yo nada más leo desde el relato, desde la narrativa, desde la crítica literaria. Y aquí, sobre todo gracias a las participaciones del doctor Guizar, pues he ido aprendiendo a leer de otras maneras, igual con las riquísimas participaciones que hay al final de la discusión, cuando se abre el micrófono. Así que estoy muy emocionado por lo que voy a escuchar. Y antes de que se me olvide, quiero aprovechar para mandarle un saludo, no de mi parte, bueno, uno de mi parte, pero otro de otra persona, al doctor Guizar, una amiga mía médica en Zacatecas que se llama Marcela González, que es cantautora y vio la publicidad y me mandó decirle que ella dice que usted canta muy bonito. Así dice, entonces, estaba muy emocionada. gracias, Joserra. Por Sí, favor, saludos a esa cantautora extraordinaria. Escribe bien bonito, canta muy bonito. Estuvimos acá en Querétaro algún tiempo. Ella se fue, sí. Marce se fue a Zacatecas y además hizo otra carrera, aparte de ser cantautora, está muy activa. Me da mucho gusto recibir los saludos, por favor. Un abrazo para ella.
Claro que sí, muchas gracias, qué padrísimas coincidencias. La verdad, estas cosas a mí me gustan mucho y fue también una coincidencia que yo leyera la clase de griego hace unos meses, poco antes de que anunciaran el premio Nobel a Han Kang, que ustedes saben es la premio Nobel 2024, es la más reciente. A mí me suele ocurrir en los últimos, no sé qué serán, 10 o 15 años, que fuera de Margaret Atwood, que ganó el premio hace una década o un poquito menos, no como una década, no conocía nunca a los ganadores y a las ganadoras de los premios Nobel de literatura. O sea, no había leído su obra, la había leído hasta después, eh, porque bueno, no son literaturas a las que yo esté muy aproximado. Yo principalmente leo por formación y por trabajo literatura hispanoamericana y literatura anglosajona. Y si ustedes siguen los premios Nobel, pues han ganado autores europeos, africanos, del norte de Europa también, latinoamericanos. Antes de Han Kang, yo creo que el único que yo había leído era Mario Vargas Llosa, que fue hace ya un tiempo. Pero ahora con esta influencia muy grande que hay en el mundo de la cultura coreana, o cuando menos en México, que la tenemos muy presente, en una de mis clases, una de las compañeras muy joven había leído a Han Kang, había leído primero La Vegetariana, que es una novela probablemente la más popular de ella hasta antes del Nobel que presentó, según me enteré platicando con mi alumna, presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara cuando hicieron la traducción. Y lo que ella acababa de leer, que llevó al taller, fue la clase de griego, me lo recomendó mucho, lo leí y de verdad me impactó. Siendo honesto, no creía yo que fuera a ganar el premio Nobel esta autora, no porque la novela o las novelas, ahora ya he leído dos, he leído La clase de griego y La vegetariana, pero no porque sus novelas carezcan de calidad o etcétera, sino porque si ustedes no lo saben o no lo han imaginado, les cuento que el premio Nobel pues suele darse en unas circunstancias que nunca han favorecido históricamente ni a Asia, ni a las escritoras. Una escritora asiática es una rareza para un premio como el que da la Academia Sueca, aunque durante 25 años ya se han ido abriendo cada vez más al mundo, premiando más mujeres, premiando más literaturas minoritarias, porque provienen de lenguas menos hegemónicas, de culturas más marginales, de situaciones de escritura más complicadas e incluso de registros literarios no tradicionales como la crónica o la canción, que fue el caso de Bob Dylan, cuando a mí me dio mucha felicidad que se le diera un premio Nobel a Bob Dylan, no solo porque me gusta la música de Bob Dylan, hace poco di una plática sobre él, está en mi canal de YouTube, sino porque la canción, y aquí está el doctor Izar que lo sabe bien, la canción es una forma de la poesía que es relegada porque por su popularidad se crea un arte menor que no lo es, ¿no? Es un género complejo en su composición y nunca se había premiado una canción popular como la de Dylan, por poner un ejemplo. Pero igual, de todos modos, no me imaginaba yo que una mujer tan joven, que apenas tiene unos 50 años de edad, con una trayectoria ascendente y con premios importantes en Inglaterra, en Estados Unidos, en la Europa continental y también en Corea, que diga, y en Corea siendo muy ignorada, por lo que yo entiendo, como me han contado, el campo cultural coreano, fuera a ganar el Nobel. Pero cuando ganó el Nobel, me dio también esta felicidad que sentí cuando lo obtuvo Bob Dylan, porque a mí como un apasionado de la literatura, lo que al final me gusta más leer, divulgar, estudiar, etcétera, es aquella literatura que cuenta historias humanas en las que uno como lector o una como lectora puede encontrarse y las, digamos, innovaciones estructurales o de focalización narrativa, dónde está el narrador, dónde están los personajes, etcétera, no sean unos juegos complejos conceptuales
que separen al lector de la obra, que es algo muy común en la literatura más posmoderna y que también yo lo he encontrado en lo muy poco que he leído asiático, que aquí voy a parecer muy racista, tal vez lo sea. O sea, mi acercamiento a la literatura asiática era a través de ejemplos japoneses y chinos. Y no quiero cometer el error de confundir a todos en la misma olla, siendo culturas tan divergentes, tan diferentes entre ellas, las asiáticas también. Y la literatura de Han Kang, primero la clase de griego, que fue la primera que leí, y después la vegetariana, me mostró precisamente esa vitalidad que tiene el relato de toda la vida, las historias familiares, íntimas, personales y comunes y corrientes, nótese las comillas, que todos vivimos y con las que nos podemos relacionar, porque son experiencias que tenemos como la pérdida, el enamoramiento, la soledad, el desempleo, el hartazgo, que no es lo mismo que el hastío y por lo tanto también el hastío, la melancolía postmatrimonial o durante el matrimonio, etcétera, que son temas que todos experimentamos, contados en una obra literaria que consigue un estatus de objeto artístico, porque las cualidades del lenguaje al momento de estructurar y de formar la narración presentan, pues, ejemplos no muy comunes de cómo antes habíamos visto representadas esas historias. Quiero decir, la estructura de la novela, que es una historia, como dirían los gringos, de chico conoce a chica, la estructura de la novela ofrece una posibilidad de imaginación a los lectores distinta a la de un seriado de televisión. Vuelvo a lo de la influencia japonesa. Esta alumna mía y otra más que Mariana conoce, otra compañera en otro taller que se llama Silvia, me han también ido recomendando series coreanas que están en las plataformas, ¿no? Lo que llaman los K-dramas, las telenovelas coreanas, que en el momento actual son las telenovelas más consumidas a nivel mundial. Son las telenovelas que han estado tomando el lugar de popularidad que hace 5 o 10 años tenían las telenovelas turcas, hace 20 años tenían las telenovelas brasileñas y colombianas, y hace 30 y 40 y 50 años tenían las telenovelas mexicanas. El género del melodrama telenovelesco mexicano influyó muchísimo al mundo en la manera de relatar historias pasionales a través de medios audiovisuales de duración prolongada, ¿no? O sea, en la televisión, no películas y no miniseries, que ya no existe ese formato, sino el de la telenovela. La telenovela mexicana es un producto original que fue muy importante a nivel mundial y que influyó la manera en que economías emergentes fueron contando historias de amor pues complicadas. Les digo, economías emergentes como la India, la colombiana, la brasileña, la rusa y posteriormente la turca y ahora la coreana. Corea ya se codeará con Corea del Sur, ¿verdad? O sea, Corea del Norte, pues no sabemos qué pase ahí, o cuando menos yo no tengo idea de qué está pasando ahí, pero Corea del Sur ya se codeará con las economías más importantes del mundo, ya será parte del llamado primer mundo, pero hace 35 años, en la época de las Olimpiadas, que muchos, bueno, yo cuando menos sí vi aquí ya en la televisión. Fueron las primeras Olimpiadas a las que fue Andrés Bustamante, el Wiri Wiri, por cierto. Las del 88, estaban apenas abriéndose al mundo y venían de ser una economía muy cerrada, de una cultura muy local, muy egoísta, muy poco influida y poco influyente hacia el mundo. Con el paso de la década de los 90 he ido entendiendo ahora, gracias a estos K-dramas, estas teleseries que me han invitado a ver y que algunas son muy buenas, son historias muy bobas como las telenovelas mexicanas clásicas, ¿no? Este, mm, Toman los sudcoreanos los mecanismos narrativos que son habituales popularmente en otros lugares del occidente al que yo creo
quieren pertenecer, aunque sea económicamente, y desarrollan una gran tradición muy rápida en 3 décadas de historias románticas y de amor que ahora entiendo, por lo que he leído alrededor de Han Kang, también se ha traducido en la literatura, digamos, de alta cultura, las novelas tradicionales, no las telenovelas. Nosotros en México tenemos también, de un lado, las telenovelas y por otro lado, las novelas que también tratan temas de relaciones amorosas desde una postura, con todo sentido, elitista, artística y cultural, más, mejor formada que la de las telenovelas. Un ejemplo clave para mí, novelas mexicanas que se estudian universitariamente, los académicos aprecian mucho, como Arráncame la vida o como Agua para Chocolate, por ejemplo, podrían pasar por melodramas telenovelescos, tienen la misma estructura interna. Una chica se enfrenta a los problemas que le impiden conseguir el amor, los vence al final y cambia de vida. La diferencia entre una novela y una telenovela es que el cambio de vida en la telenovela es el matrimonio de la pobre con el rico, un beso en la iglesia, la mala quemándose en un choque así en la carretera. Y en una novela es un cambio de vida a otra realidad. En Arráncame la vida es la viudez, por ejemplo, ¿no? O en Como agua para chocolate, que fue mi otro ejemplo, es la muerte y el amor eterno más allá de la muerte, que es un concepto literario. Entonces, entiendo ahora que en Corea estos 35, 40 años de producción cultural con miras a llegar al mundo entero con una visión cosmopolita que no tuvieron antes, comparte, como en el caso mexicano, un génesis de interés fundamental en relaciones amorosas. En relaciones amorosas, además, muy normativas, como en México fue hasta hace 20 o 25 años, en que todos nuestros productos culturales eran heteronormados, por ejemplo, ¿no? Relaciones heterosexuales entre personas que estaban distanciadas por problemas no ideológicos, sino más bien más banales, como económicos, ¿no? Etcétera. Eso ha cambiado mucho, no solo en México, en gran parte del mundo, pero yo, por lo poco que conozco de la cultura coreana en este momento, no se ha llegado todavía a ese momento. En otros aspectos de sus producciones culturales, sí. El cine coreano es mucho más complejo en su análisis de las relaciones disfuncionales que la televisión coreana, ¿no? Así como la novelística lo es. Pero para mí es importante contar esto porque últimamente he tenido que platicar varias veces con personas una perspectiva como crítico literario de por qué esta novelística que parece, sí, un poco fantástico, fantasiosa, sobre todo en el caso de la vegetariana, pero que es muy normal, opta al premio Nobel cuando han ganado recientemente literaturas más disconformes con el status quo de la literatura tradicional. O sea, Han Kang, en cierto sentido muy aparente, sería una novelista conservadora, como entiendo es la cultura coreana en lo general, según exportan al mundo. Sin embargo, las novelas de Han Kang, y ya me voy a concentrar solamente en la clase de griego, son como las grandes obras de arte de la narrativa, las grandes obras maestras de la narrativa, desde el Quijote o el Lazarillo de Tormes o el Tristram Shandy, etcétera, novelas que en su mecanismo interno, en las representaciones imaginarias que hacen de la condición humana, demuestran una complejidad más, más distante con el conformismo de lo que aparenta la historia de una chica sola, emproblemada, que encuentra el amor de pronto en un lugar donde no lo esperaba, ¿no? Esa es de esa como una macroestructura que cualquiera puede
pensar para cualquier producto, una serie, una película, cualquier novela, un cuento, pero aquí la manera en la que ella sitúa a sus personajes, los obliga a relacionarse y empieza a contarlos, va alejando la novela de lo más tradicional que se podría pensar. Es el viejo motivo muy empleado de pensar situaciones normales o eventos normales en situaciones límite. Y aquí la situación límite es el encuentro entre dos personas que están perdiendo cada una, o ya una perdió definitivamente o por un tiempo, una de las capacidades básicas de la humanidad. El ser humano es un ente complejo. Ustedes como personas interesadas en o practicantes profesionales de la psicología, del psicoanálisis, etcétera, saben lo complejo que es el ser humano, el problema del ser y es algo que es imposible para mí de resumir en unos minutos, así que no lo voy a hacer, pero podemos convenir todos que a los seres humanos nos definen algunos rasgos mínimos que compartimos. Por ejemplo, y el más importante en el caso de la novela, sería la capacidad del habla. Fíjense, coincidentemente, puras coincidencias, ayer me invitaron a platicar sobre la obra de Carlos Monsiváis en un foro que hubo y en lo que preparaba los materiales que llevé, me encontré con una entrevista de Monsiváis en la que le preguntaban, bueno, es que usted no es ateo, ¿no? Teniendo que, hay cierta obligatoriedad que piensa la gente en los intelectuales de que sean ateos, ¿no? Y él no, pues él era un protestante practicante, etcétera, en parte, o sea, en parte, pero creía en Dios. Él siempre defendió eso, sobre todo en esa entrevista. Y le pregunta el entrevistador, a ver, dígame usted un rasgo, una característica del ser humano que le haga convencerse de que existe un Dios. Y Monsiváis respondió en esa entrevista, el lenguaje, el habla, la capacidad de decir. Ese para él es, ¿no? Como el resumen, y me quedé pensando en eso. Tal vez yo no lo llevaría a un rango teológico, pero sí metafísico. La capacidad de expresar a través del habla solo se nos da a los seres humanos, al grado de que queremos entender que todos los demás especies animales tienen un lenguaje, ¿no? Y que los animales nos hablan con la mirada o con la patita, o que los ladridos significan algo, etcétera. Pero a lo que nos referimos generalmente con la capacidad de habla es la capacidad abstracta que tenemos los seres humanos de traducir los impulsos del mundo en una serie de signos fonéticos que en conjunto van significando relatos. Y así el ser humano, ¿no? Se significa, se hace y se es a partir de la capacidad de hablar. Claro, es una generalidad que no toma en cuenta ni en consideración, y no debería de hacerlo, por supuesto, a las personas que no tienen esa capacidad, como los mudos, ¿no? Pero también tienen un lenguaje, es decir, el lenguaje va más allá de la fonética, ¿no? Hay otra forma de expresar a través del texto, de las manos, del arte, de la creación, ¿no? La traducción de nuestro sentir, de nuestro mirar, de nuestro sentir, de nuestra emoción, a través de un acto sería el habla, ¿no? Hay un ejemplo o sea, que, de mi vida que me gusta pensar, ¿no? O sea, hay alguien, ¿no? cercano a mí que no sabe para nada de cómo decir te quiero, ni da un abrazo, ni nada, ¿no? Nunca lo dice oralmente, pero sabes que está de buenas contigo y que te está demostrando cariño porque te hace tortillas de harina un sábado en la mañana y te da 25 para comer, aunque ya no quieras más, ¿no? O sea, ese es un acto de habla también. Entonces, en la clase de griego nos presentan a esta mujer sin nombre, con muy pocos rasgos definidos, a quien conocemos nada más por su historial de pérdidas, un matrimonio, un hijo, una carrera. O sea, ha perdido todo lo que la significaría como ser humano y lo único que le quedaba era hablar, significar y tampoco puede hacer, ¿no? Este. Si ustedes, por ejemplo, conocen a alguien o han tratado a alguien
con un problema de adicción, o como está el curso ahorita de desempolvando, de anorexia, etcétera, pues yo lo sé por cómo lo han repetido y lo veo de pronto, ¿no? O en terapia, ¿no? Que ese tipo de conductas tienen que ver con la incapacidad a veces de comunicar el malestar o el sentir, etcétera, ¿no? O sea, hacia dónde nos arrojamos por querer expulsarlo. Esta mujer, que es una académica más o menos de medio pelo, no tiene a dónde echar esa intención. Recuerda que, bueno, ella sabe muy bien que en su vida ha sufrido ya un episodio como este. Digamos que esta mudez nueva es una recaída, pensando en ese lenguaje. Sabe que en el momento original ella pudo salir de eso, busca una manera y como terapia encuentra una clase de griego. Y la metáfora complejísima de Han Kang está en este momento tan sutil que si ustedes revisan cualquier reseña en internet es lo que va a señalar, ¿no? Escoge una clase de griego porque es una lengua muerta, ¿no? Tan muerta como ella, tal vez, en la que ella se quiere revivir, ¿no? A través de ese aprendizaje. Yo soy muy ñoño, hablo mucho desde mí cuando platico de libros, pero yo soy muy ñoño, a mí me encanta estudiar, ¿no? Leer, o sea, siempre. Para mí es reconfortante, ¿no? Tomar una clase. Yo alguna vez en mi vida tuve una etapa súper, súper, de una depresión muy profunda y clínica y no sé qué tantas madres. Y además de la terapia y de la medicina y tal, a mí lo que me sacó fue una clase de pintura donde aprendí. O sea, yo no quería ser pintor ni nada, no quería ser Da Vinci, quería ir a un lugar, hacer algo y aprender algo nuevo, un lenguaje nuevo que fue la pintura, ¿no? Entonces, cuando leí esto en esta novela, inmediatamente conecté y es lo que les decía, la literatura que funciona y que es del mundo, es la que no importa de dónde venga, va a hablar directamente a tus propias heridas, que son las heridas compartidas por la humanidad. O sea, la metáfora es sencilla, pero al mismo tiempo es complicada. Yo creo que muchas personas, si no es que todas, alguna vez en la vida nos hemos, como decimos literalmente según esto, quedado sin palabras, ¿no? Hemos enmudecido de coraje, de tristeza, de alegría. Vuelvo a un ejemplo mío. Hace como 6 meses me gané un coche en una rifa y cuando me avisaron por teléfono yo no podía hablar porque no podía creerlo, ¿no? O sea, es curioso cómo en el choque emocional, lo que perdí por 5 segundos, no por toda una novela, 5 segundos, fue la capacidad de hablar y decir, sí soy yo, sí, gracias por el coche, etcétera, ¿no? Entonces, a donde llega este personaje es a un lugar de encuentro con otra persona tan rota y tan herida como ella, que es otro lugar donde nosotros solemos encontrarnos como lugar común. Y este es un hombre que también está perdiendo otro de los elementos básicos de lo que nos hace seres humanos, que es la capacidad de observar, ¿no? De observar y entender a través de la mirada, que además, si nos recordamos, digamos, el lenguaje común, la mirada es la otra forma de expresión, el otro lenguaje humano, ¿no? Los ojos son nuestro otro órgano que habla, ¿no? Por sí mismo. Aquí, yo creo que todos conocemos gente que no necesita subtítulos, ¿no? Que sus ojos lo dicen todo. Cuando se enoja, cuando se frustra, cuando se molesta con alguien, que levanta, etcétera, ¿no? O sea, se fija en esas cosas la escritura de Han Kang, y a él lo propone como un hombre paciente que va a acompañar a esta mujer en un ejercicio literario de redescubrimiento de su voz, pero de lo que realmente significa la voz de una persona, que es su lugar en el mundo. Y es bien, bien bonito, aunque sea como un recurso muy fácil decir bonito, pero es bien bonito que el lugar al que lleva el griego, el encuentro, el amor a esta novela sea a la poesía, que es la forma literaria más sutil, la forma literaria única, donde lo que importa, voy a buscar, nada más para que se vea, si no ustedes lo tienen por ahí, ¿no? Son los silencios. En la narrativa, lo que importa es llenar el ruido, saber dónde estamos. Y en una novela contemporánea, posmoderna, moderna, más, ¿no? Un coro de voces, 35 personajes hablando al mismo tiempo durante 1500 páginas.
Aquí son dos personas, una ni siquiera habla, ¿no? Lo que importa es el silencio y el silencio es el lenguaje de la poesía. Hace ya como 20 años, yo tuve la suerte de estudiar un curso con un poeta español que es además uno de los más grandes expertos en Quevedo que ha habido, se llama Pablo Jauralde, un hombre sapientísimo para leer poesía. Y teníamos sesiones completas en que teníamos que leer, otra vez entre comillas, todo el espacio en blanco, el silencio que quedaba entre los versos, después de los versos. Saber que esa parte no narrada, no contada, carente de letras, tiene también significado, que las pausas, los momentos sin habla, son también parte del lenguaje, y aquí del lenguaje poético. La poesía, por eso, a mí me parece de las formas de la literatura la más compleja. Y aquí, citando o parafraseando a Jean-Paul Sartre, en un ensayo que a mí me encanta, que se llama ¿Qué es la literatura? Se testifica que la poesía no es literatura, es otra forma del arte superior, distinta, cercana a la música, que tiene un lenguaje original que en el medievo era conocido como la lengua de los pájaros, ¿no? Que ese es el primer lenguaje del ser humano, el de la poesía. El ser humano aprende a hablar y a comunicarse por el mundo con las formas del poema. Por ejemplo, los recursos del lenguaje, las metáforas, las cacofonías, las repeticiones. Y las mamás a los niños, a los bebés, a las bebas, les cantan canciones de cuna. Y los libros infantiles, fíjense, si todavía tienen por ahí niños en sus vidas, los libros infantiles, todos son poemas. Uno de mis autores favoritos era el doctor Seuss, ¿no? El del gato en el sombrero bueno, eran traducciones del inglés, pero digo, Juan Ramón Jiménez, gran poeta de la generación del 27 española, que escribió Platero y yo, básicamente en prosa, es un gran poema para niños, ¿no? Es una cosa bellísima. Efraín Huerta, yo me acuerdo muchísimo de mis libros de lectura de primaria, de los de la SEP, que eran preciosos que tenían poemas de Efraín Huerta para hablar de la lluvia, para hablar del maíz, para hablar del mundo. Y es lo que está pasando aquí. Y eso para mí es algo fenomenal de esta novela, que en esto que parecía que podía acercarse, por lo que nos vende Corea hoy a todo el mundo, a una historia vulgar y linda de amor entre dos personajes imposibles, se convierte en un tratado muy cerebral, muy intelectual y muy humano, de dónde nos juntamos en el habla los seres humanos, cómo aprendemos a relacionarnos a partir de la poesía y cómo aprendemos a querernos en nuestras carencias, ¿no? Y esas nos terminan completando. Finalmente, ahorita podemos seguir hablando, pero creo que ya hablé muchísimo y no dejar abandonada esta idea original. Se sabe por algunos artículos que se han publicado y libros que en Corea hubo en Corea del Sur, hace 40 años, hubo una intención dirigida de convertirse en un referente cultural del mundo y invadirnos culturalmente a todos a través de lo que se llama el poder blando, que es lo que consumimos nosotros de culturas ajenas, ¿no? Los gringos, durante todo el siglo XX, fueron quienes tuvieron la batuta de la cultura universal porque ellos nos vendieron películas, música, cómics, literatura, cocina, etcétera, ¿no? O sea, muchas naciones más lo han hecho y Corea se lo puso como un objetivo. No es raro que haya llegado primero la música, la comida, los bailes, la telenovela, y ahora sí esté llegando ya a nivel mundial la alta cultura. Y nos revela algo que para mí es siempre, pues, importantísimo de destacar, que no importa el meridiano o el paralelo del mundo donde nacemos y creamos, las urgencias y necesidades humanas fundamentales son las mismas. Hay algo que como especie sí nos hermana. Y eso lo había visto también en alguno de sus cuentos y fue una muy mala elección de palabras, pero lo había visto Borges
cuando plantea figuras como el Aleph, por ejemplo. Borges es un peso, una referencia importante en esta novela, pero bueno, vamos a dejar más espacio para otra intervención o que alguien más lo comente o lo platicamos al final hacia ese sentido. Yo por ahorita, ya estoy bien. Cualquier duda, ya saben. Muchas gracias, José Ra. Doctor, Gracias, José Ra, por toda esa información tan completa, tan interesante. Yo, entre otras cosas, estoy muy sorprendido por la novela, me gustó mucho el formato, la variabilidad que tiene de formatos, que va cambiando incluso de lo narrativo a lo epistolar, que juega con la poesía también, que juega con unos cambios de repente de narrador que suena muy interesante, muy padre y lo hace muy ameno. Se me hizo una novela muy profunda. ¿Por qué? Porque se me hace una novela muy profunda. Además de lo que me parece, la traducción al castellano me pareció muy bien hecha, no conozco obviamente lo original, pero se me hace con un manejo muy rico del lenguaje castellano, pero sobre todo algo fundamental que quiero destacar como psicoanalista. Es todo un estudio filosófico sobre la cuestión de la función del lenguaje en la historia de la humanidad. Y curiosamente, una demostración muy interesante, fíjense ustedes, donde incluso puede ir discutiendo desde el idealismo de Platón, ¿m?, hasta la posibilidad de ir demostrando a través de la propia narrativa la materialidad del lenguaje. Entonces, logra unir todo el concepto desde Sócrates hasta nuestros días, donde quiero destacar un aspecto fundamental. Habla de la evolución de las lenguas, habla de la evolución de cómo se va desarrollando y llega de repente a un culmen en el que parece que Sócrates y Platón llegan con respecto a la lengua griega, digamos, a la expresividad mayor. Luego viene la decadencia del lenguaje y eso es bien importante con respecto a lo que digo de la demostración de la materialidad del lenguaje. Es decir, la palabra declina en su valor, la palabra dicha y escrita, y entonces las civilizaciones caen, decaen. Es decir, la palabra nos eleva, nos sublima, como lo está planteando José Ra en cuestión de la poesía, por ejemplo, y la música, y en ese sentido llegamos a expresiones magnánimas de la cultura humana, llegamos a expresiones de lo humano donde parece que llegamos casi como la expresión de todo. Pensemos, por ejemplo, en el asunto de Homero, cómo llega a través de, de, eh, de la Odisea a plantearnos el desarrollo humano, el desarrollo de cómo se confronta a todo un conjunto de problemas, vicisitudes del ser humano y cómo va transformándose en cada una de esas resoluciones, de esas luchas, de esas batallas de ese mundo. Acá no se menciona a Homero, no se menciona en ese caso la Odisea, pero quiero decir que en el planteamiento que hace de tener como alma de una espada filosa a Borges, nos está hablando cómo se hizo Borges. Fíjense, y sin darnos una explicación completa. Es decir, eh, el propio maestro podía haber sido Borges,
el maestro que nos presenta, es decir, una representación de él, en donde curiosamente la vida de Borges está puesta en la biblioteca, donde está todo el tesoro del significante y donde puede abrevar no solamente de todas las culturas, sino de todos los idiomas, cosa que de alguna manera ya estaba fomentado en su familia, ¿no? Y acá nos presenta también la autora algo mucho, muy interesante que tiene que ver con la cuestión de esa fragmentación que sufre el maestro al trasladarse de Corea a Alemania. Es decir, tener que vivir dos culturas significa dos mundos y ser dos sujetos del lenguaje. Es interesantísimo ese proceso. Cuando regresa a Corea y entonces dice, ya no tengo que estar sonriendo como tenía que hacerlo en Alemania, acá no se usa eso ni tiene que ver. Y ahora también yo no soy un extraño de cual llaman la atención. Acá soy un sujeto vil y corriente y entonces puedo ser como yo era antes de irme a Alemania. Ujú. Entonces, él ha sufrido una división como sujeto del lenguaje en función de dos lenguas. Y bueno, ahora está abordando lo que él quiso estudiar, a fin de cuentas, en Alemania, y que tuvo que ver, a fin de cuentas, con la filosofía y la literatura y la lengua griega. Bien nos dice Joserra, de manera muy importante, esta metáfora de la lengua muerta, ¿no? Lo cual la dama de la novela precisamente va a sufrirlo. ¿Y cómo? Eh, Aparentemente diría, pues no necesariamente fue como un trauma, no tiene un origen particular, pero sí tiene dos momentos en que pierde el habla. Y esos dos momentos en que pierde el habla tienen que ver con vivencias fundamentales en función de lo afectivo. José Ra nos comparte algo muy importante en el sentido de el impacto de que le hubieran hablado de que se ganó el coche, ¿no? Entonces lo deja de momento un minuto o lo que fuera mudo, no puede contestar, gracias, qué bueno, qué alegría, que me gané el coche, mm, porque ese momento es impactante. Y nuestra protagonista, evidentemente, lo vive en función, sobre todo la segunda vez, de perder a su madre, de perder a su hijo. Entonces, curiosamente, el impacto es, quisiera gritarlo y quisiera que el lenguaje tuviera otro tipo de expresiones como gemidos, como gritos, es decir, actos significantes. Ahora, ¿cómo presenta la autora de una manera genial la materialidad del lenguaje? Fíjense, el lenguaje no puede expresarse al nivel de la voz de no ser con el cuerpo. Y nos pone en juego la saliva, la sangre, ¿no? Hasta la pus, ¿no? Es decir, lo que se mueve. Si hablamos de segregaciones, estaría ahí también eh, eh, las mucosas de la garganta tienen modo de jugar en la expresión del lenguaje. Entonces el lenguaje no se dice de la nada, no viene de la magia, no viene, eh, iba a decir, de lo etéreo, pero lo etéreo también tiene una conformación material. Ujú. Es como un quinto elemento de la materia, ¿cierto? En ese sentido, bueno, no menciona la autora ese aspecto del etéreo, pero yo lo menciono para compararlo con la cuestión de la materialidad del lenguaje que nos presenta Lacan en función y campo de la palabra y el lenguaje. Ajá. Es decir, eh, hay toda una química, toda una biología en movimiento
que tiene que ver además con las pasiones, que es todo lo que nos ha dicho al principio Joserra con respecto a la cuestión de lo que nos mueve en México y al mundo con la cuestión de las telenovelas. Ujú. Es decir, el melodrama que nos hace llorar, reír, congratularnos con el final feliz, sentirnos que se han logrado las cosas y que nosotros los podemos lograr si los protagonistas de, de la novela lo pueden lograr. Acá no tenemos ese final feliz, propiamente, sino ese encuentro sórdido de la imposibilidad de la comunicación, ese encuentro del final, del maestro y la alumna. Curioso que el maestro no se ha dado cuenta de que ella es sordomuda. Está simplemente pendiente de sus reacciones. Cuando le preguntan no contesta y ha de pensar, bueno, pues no quiere contestar. mm, Le pasó algo en particular que le da pena a lo mejor participar en el grupo, lo que fuera. Sin embargo, eh, cuando se enfrentan los dos, se encuentran con todas sus limitaciones, con su caída cuando se rompen los lentes. Y curiosamente, no hay otra comunicación posible que la mirada de ella, la voz de él, que es leída a partir de los labios, curiosamente, y que él recibe la comunicación de ella como la comunicación que nos hicieron aprender de Helen Keller, de que fuera en función de pulsos, de escritura a través del dedo en la palma, etcétera, donde con lo que ella se ha logrado eh, comunicar. Cuando él se da cuenta que es sordomuda, entonces quiere comunicarse con señas y después dice, pues no me entendió, no me respondió. Ah, es que yo usé las señas alemanas, las de otra cultura, y no las coreanas. Entonces, no podía entenderme. Entonces, se confrontan en la imposibilidad de la comunicación y pasan horas juntos sin poder entender que de alguna manera hay un deseo de estar juntos, que más allá incluso de abordar una lengua muerta, ella quiere un encuentro humano. Y él también, él ha aprendido a vivir solo. Después del rompimiento de la adolescencia a los 17 años, prácticamente parece que no logra pegarla. Y lo único que él discurre es la posibilidad de volver a su patria, abandonando a su madre, abandonando a su hermana, en la que también tiene un gran intento de comunicación epistolar, pero en donde le regresan la carta. Entonces no llega o no, ya no están en la misma dirección. Se rompió la comunicación entre él y su familia, entre su madre y su hermana. Se rompe la comunicación con la diferencia de las lenguas, como estando en la Torre de Babel, figura bíblica, ¿no? Entonces, esa posibilidad de encuentros a mí se me hace central, porque aún cuando pensamos que podemos comunicarnos en nuestra propia lengua, el desencuentro y el malentendido es fundamental, aspecto que Lacan destaca continuamente y llega a decir, la comunicación no existe. No hay posibilidad, como lo supone la teoría de la comunicación, que entonces tenemos un código, perdón, y que lo importante es que el emisor use el código de lenguaje y entonces el receptor va a decodificar y entender eso que se dice ahí, pero nos presenta Lacan y después en mi parte
escuchado por el desglose de Néstor Brownstein. Pues sí, chucha, pero cada una de esas palabras que están en el código puede tener 5, 6, 7, 8, 10 significados, ¿no? ¿A cuál le atino de lo que me está diciendo? Y entramos a los aspectos de la connotación y la denotación. Entonces, ¿qué pasa? Pero resulta que acá ella no puede hablarlo. Ella ha sido privada en ese momento de las pérdidas también del habla. Y qué buen planteamiento. Si somos privados del habla, estamos anulados como seres humanos, porque somos seres de lenguaje. Somos seres que dependemos del lenguaje, que nuestra vida la conformó el lenguaje a través precisamente de incorporarnos a la lengua, de meternos a la lengua desde el nacimiento, y entonces en función de eso estamos siempre dependiendo de esa lengua que puede tener unos significantes determinados, pero muchos significados, donde en todo caso eh, la fórmula de Saussure, significado significante, que invierte Lacan, pone en el lugar de un desliz del sentido a todas las posibilidades de significación del significante. Entonces, todo eso nos pone frente a un dilema y a un asunto existencial muy fuerte, donde nuestras palabras no llegan totalmente a destino. No puedo asegurar que mi otro semejante haya captado todo lo que yo quiero decir. Tampoco puedo asegurar que todo lo que me dice yo lo pueda realmente eh, haber entendido hasta el fondo de todo lo que le pasa, ujú, de todo lo que sucede. Entonces, es un planteamiento genial por parte de la autora, me parece, de esta demostración de la historia del lenguaje, de que es una, vamos a decirlo, un ente viviente en el sentido de que se va transformando en el transcurso de mi historia. He encontrado que ahora como hablan los adolescentes y los jóvenes, no es la forma en que hablaba mi generación, ni por la misma palabra entendemos lo mismo. Ahora la incorporación a las redes globales y del mundo resulta que curiosamente pues se han incorporado un montón de palabras que no teníamos en nuestro léxico, en México, por ejemplo. Y por otra parte también hemos incorporado lo que tiene que ver con el lenguaje de la cibernética. Entonces, en lugar de decir eh, voy a acceder al aula, ya los chavos dicen voy a accesar, ¿no? Y eso viene de la cibernética, viene de la cuestión computacional y no precisamente de nuestro uso cotidiano del lenguaje. Entonces, los chavos hablan de otra manera hoy día en función precisamente de que el lenguaje se ha transformado. Escuchábamos, yo de niño, las películas de los españoles que hablaban de un modo y cuando empezó a abrirse los canales acá, yo dije, no les entiendo nada. Yo no entiendo el español. Ahora los jóvenes españoles no sé cómo entenderles porque hablan de otro modo, hablan con otras palabras, con otro sentido de las palabras que conocíamos, ¿cierto? Entonces, qué difícil entender el español. Antes nosotros lo veíamos también con las formas dialectales. No es lo mismo hablar en Querétaro que como habla de la Ciudad de México. Y antes era mucho más marcado. Era muy difícil.
entenderles a la gente del Valle de México o de la Ciudad de México con sus formas dialectales, que luego algunas de ellas tenían influencia en el país por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por la escritura, pensando, por ejemplo, en José Agustín, ¿no? Entonces nos transmite. Después, con respecto a la cuestión de la música, el tri, ¿no? Que tiene una influencia también con la cuestión del lenguaje callejero, del lenguaje ñero, ¿no? Como también nos llega, ahí sí quiero decir con maestría, un lenguaje ñero de España que es el de Joaquín Sabina, pero trabajado con maestría, con toda una concepción de la lengua, con todo un juego que él mismo hace sin perder de vista las palabras de su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bien interesante cómo nos hace entender muchas cosas, cómo nos hace ver la condición humana. Y aquí creo que nuestra autora tiene un tino maravilloso para hacernos ver las dos concepciones del lenguaje, una desde el punto de vista del idealismo y el otro desde el punto de vista del materialismo dialéctico, ¿m? Y del materialismo histórico. También tendríamos que aceptarlo. Entonces, nuestras lenguas tienen siempre una evolución y en esa misma evolución, un culmen, una posibilidad de un gran desarrollo que seguramente como una lengua como eh, el griego, resulta que tuvo su decadencia y con ello su propia civilización. Y con ello nos está dando un termómetro. ¿Cómo andamos con la cuestión de la lengua? ¿Cómo andamos con la cuestión de nuestro decir? ¿Cómo escuchamos en forma continua? Hoy vamos a tener en los próximos meses algo muy interesante. Se convocó a los jóvenes a su expresión en canciones. Y entonces ya empezaron a publicarlo en internet. Va a valer la pena echarnos un chapuzón para escuchar las canciones que proponen antes de que queden nada más tres y no sepamos qué escribieron esos muchachos. Ya no nos van a dar todo, ya es una selección. No vamos a conocer las 13,000 y tantas canciones, creo que se presentaron en el concurso, pero sí un número grande todavía para saber qué están diciendo los chavos. ¿Qué están diciendo los jóvenes? ¿Hacia dónde va nuestra lengua? Con todas estas influencias ya internacionales, ya no solamente de la capital de la República y de los Estados Unidos, y como además están esas dos culturas, los México-norteamericanos y los mexicanos que viven aún aquí, va a ser bien interesante conocer cómo están presentando este asunto de la lengua. Pues yo soy muy complacido. Gracias, Mariana, por proponernos esta novela. La verdad es que a mí me ha impresionado, me ha llevado a pensar muchísimas cosas y como para poderla abordar, por supuesto, desde el psicoanálisis, porque somos sujetos de lenguaje. Y curiosamente, tendríamos que decirlo, donde el lenguaje cojea, eso lo digo de mi parte, con lo que ha asimilado de la autora, cojea nuestra vida. Ahí está también el síntoma, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento que nos está presentando de los dos protagonistas. Ujú. Ese sufrimiento con el cual se ven en función de la palabra, donde se pueden ver marginados o se pueden ver aceptados e incluidos o no. Entonces, creo que es un planteamiento bien importante el que hace aquí. Quiero decir, desde el punto de vista del psicoanálisis, me parece de una riqueza extraordinaria, muy profunda, lo que nos ha presentado nuestra autora. Yo por aquí lo quiero dejar de momento, a reserva de que haya preguntas y que haya algunas otras participaciones donde poder decir alguna otra idea
que haya dejado pendiente. Muchas gracias, doctor. Pues ahora sí que ya van, creo que dos obras, ¿verdad? Que me robo del taller de Joserra, de escritura. Entonces, bueno, pues muchas gracias también, Joserra, por mostrarnos estas obras. Joserra, querías decir algo, ¿verdad? No, bueno, dos cosas. La primera es que ahorita que estaba hablando el doctor Lizar y estaba contándonos lo de la muerte de las lenguas, hay una anécdota cultural que es interesante, fíjense. En 1492 Antonio de Nebrija, que era un filósofo, gramático, filólogo, bueno, no existe la filología, pero bueno, un sabio de la Universidad de Salamanca, escribió la primera gramática de la lengua española, que es también la primera gramática de una lengua moderna, no griego y no latín, que era para las únicas lenguas que había gramática. Y en 1492 el prólogo se lo escribe y le dedica la obra a la reina Isabel, que acababa de expulsar a los musulmanes y a los judíos de la península. Estaba a punto de embarcarse a la aventura Colón. No sabían qué iban a encontrar, pero le ponen el prólogo que todos los grandes imperios, ¿no? Dominan a través de la lengua y que ya había pasado el tiempo de los griegos y el tiempo de los latinos y el siguiente gran imperio iba a ser el español y entonces el castellano, ¿no? Castilla. Y tenía entonces que tener un método de enseñanza de su lengua para la dominación. Había ese concepto y ahorita que estaba platicando me acordé de esa anécdota cultural, ¿no? Entonces, súper interesante todo lo que dijo el doctor. Me llena mucho siempre esto, les digo. Y lo otro es, Mariana, tú también ya leíste la novela, así que tú también, cuéntanos algo. Bueno. Siempre te quedas ahí atrás. Primero, bueno, a mí me gustaría escuchar primero el comentario de los participantes, de los asistentes, y luego ya, diré mi opinión acerca. Creo que Alejandra ya vi que quería hablar. Bueno, nada más, gracias a ambos, ¿no? Porque esta perspectiva desde la literatura, desde el psicoanálisis, enriquece muchísimo y también, pues, abre esta ceguera, ¿no? De alguna manera que uno tiene también con respecto a leer una novela, ¿no? Pero bueno, aquí me gusta mucho, por ejemplo, cuando se hace mención de este silencio, ¿no? Que comentaba en principio el maestro Joserra, ¿no? El aprenderlo a leer, ¿no? Igual que sucede con la música. El silencio es lo que hace a la música, no tanto las notas, sino es el silencio, ¿no? Esas pausas que abre para dar pues a esta melodía, a estas armonías en donde entran, ¿no? Y entonces esta conversación que se tiene con los personajes me parece muy enriquecedora porque el silencio actúa en ambos y de una manera pues empieza, eh, cruza por aquello, esa parte de lo real de cada personaje, ¿no? En donde se juega ahí también parte de este perfil de cada uno de ellos. Es lo único que quería mencionar. Gracias a ambos. Muchas gracias, Alejandra. Ahorita me hiciste acordarme, nada más que no me acuerdo cómo se llama, ni la pieza ni el autor, pero una obra musical que es puro silencio. Y fue muy famosa por esto, porque era como el poder como escuchar el silencio, o sea, paradójicamente, ¿no? Que no estamos acostumbrados a eso. Entonces, pues muchas gracias, Alejandro. No sé si tú sepas cómo, es que ahorita te vi la cara como que a lo mejor si había escuchado eso, no sabes cómo se llama. No había puesto atención en ello. Me acordé, por ejemplo, de alguien que me comentó, no de la música, sino de un lugar, bueno, yo soy de la ciudad de Puebla, junto tenemos a Cholula, y que hay un balneario, por ejemplo, en que no es nada más la sustancia del agua, sino tiene otras sustancias en donde te permite flotar, ¿no? Es un cuarto en donde te permite flotar, pero que no escuchas absolutamente nada, ¿no? En apariencia es como un spa,
¿no? Para poderte relajar, pero que pasado un tiempo empiezas a entrar como en esta angustia por tanto silencio, ¿no? Entonces, por eso digo, raya con esto de lo real. Pero no, no había puesto atención en esto que dices de la música con el silencio. Se Lo las voy voy a, a enviar. lo voy a buscar. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, mientras alguien más se anima, yo le estaba diciendo a José Ra que mientras leía la novela, a mí me pasaban como ciertas sensaciones, que no sé si ustedes las sintieron, tanto en el cuerpo, ¿no? Como en la mente y demás, que no podía darles como esta materialidad oral, ¿no? Pero que era esta sensación que me hacía conectar como dice Alejandra, yo creo en lo real, ¿no? Y luego, bueno, también esta cuestión como imaginaria y todo, ¿no? Pero entonces no podía dejar como de sentir como algo bien bonito mientras estaba escuchando como todas estas pues metáforas que ella ponía o esta forma de explicar, ¿no? Esta forma de relacionarse con el mundo y esta relación con el otro. Y cómo saboreaba, ¿no? Al principio el lenguaje, ¿no? Y hace uso como diferentes como palabras, como me acuerdo que era como la del bosque, y cómo ella te describía cómo era pronunciar esta palabra y que era su primer recuerdo, ¿no? De su infancia. Cómo el lenguaje la marcó tan profundamente, ¿no? De tener este primer recuerdo de la infancia. Y luego que el lenguaje se vuelve, no sé si esté de acuerdo conmigo, doctor, y ustedes, con una en posición a veces como muy de goce, ¿no? Y, y esta como cuestión que tiene esta como, pues hasta esta sensación fóbica, ¿no? De aniquilarse por medio del lenguaje. Entonces, como que no se me hacía como casualidad que entrara como a esta lengua, ¿no? Como dice el doctor, esta lengua muerta, ¿no? Que viene con esta como aniquilación y que viene con esta como esperanza como de resurrección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, y pues también como esta forma del otro personaje, bueno, yo creo que los dos, ¿no? Como dice este José Ra y el doctor, cómo se encuentran, porque no se podían encontrar de otra manera, ¿no? No podían encontrar a otro sujeto o un otro diferente, ¿no? Si no hubiera como estas como discapacidades que se toleraran entre el mundo y entre ellos, ¿no? Entonces, que también era como un modo como, o sea, la última parte que menciona como el encuentro y como una clase de poema, eh, cómo es este espejo ante el otro, ¿no? O sea, cuando le dice, no sabes nada de mí, pero algo así como hay una frase, ¿no? No sabes nada de mí, no te digo nada, pero al mismo tiempo como que me puedo ver en tu mirada, ¿no? Y como que es esta em, pues sí, como este vínculo o esta identificación con el otro que está más allá de lo que se puede ver a simple vista, ¿no? Entonces, a mí se me hizo como algo muy bonito. Aparte, también le comentaba a Joserra, cuando estábamos en la clase, esta cuestión del terapeuta, ¿no? A mí me significó como mucho y creo que también lo vimos en una sesión con el doctor que tuvimos en un seminario de cómo siempre ponemos las palabras al otro, ¿no? Y que a veces no podemos imponer eso, ¿no? Es como que el analizante o la persona hable y se escuche, ¿no? Y a veces tiene que ver con estos, como dicen, estas pausas, estos silencios y esto que no tiene que embotarse con el lenguaje oral, ¿no?
y esto que decía el terapeuta de imponer como estas interpretaciones una y otra vez, así como una cuestión como muy forzada, ¿no? Y ella le escribe, nada es tan simple, ¿no? Entonces, bueno, eso también se me hizo como algo muy significativo. Y ya para terminar, y espero que otras personas hablen, este, ahorita que estás diciendo esto, Alejandra, hace unos meses fui a Ciudad de México y bueno, están acostumbrados, ¿no? A tener mucho ruido en la ciudad. Entonces se me hacía algo muy curioso que tuvieran en jardines una zona de silencio, ¿no? Se me hizo muy curioso y se me hizo muy triste, la verdad es que se me hizo muy triste, o sea, que dijera zona de silencio y que nada, nadie pudiera hablar, ¿no? Y entonces la persona con la que iba me decía, pues que pues sí, que de repente el ruido embotaba tanto que entonces ahí había como un espacio para no escuchar nada, ¿no? Entonces, bueno, escuchar el silencio. No sé ustedes qué sintieron al leer la obra. Yo, el comentario es también con relación a lo que mencionaste con respecto al terapeuta, sí, también como ella misma dice, porque pues ya el terapeuta se apresura a dar su diagnóstico, hace toda una lucubración de lo que va preguntando y va diciendo así, pues seguramente perdiste el habla por esto. Más sin embargo, ella misma dice, nunca me preguntó que si en otra ocasión ya había perdido el habla. Sí, entonces, ¿cómo nos quedamos también como terapeutas, como analistas? Pues así como tú dices, ¿no? Poniendo palabras, cuadrando lo que el propio terapeuta pues, quiere como entregarle al paciente que para nada, para usted ya no regresa, no regresa creo que a la terapia, y porque dice aparte también que al parecer ya ha ido a otras terapias y pues no, no, dice, ¿por qué nunca me preguntó eso? Y también con respecto a ese mismo, en ese mismo cómo ella puede articular palabras, pues cuando puede gritar lo que tanto le duele, cuando no tiene tiempo sin poder hablar y cuando no recuerdo o no interpreté bien si es algo real o ella lo está vivenciando, imaginando, que habla por teléfono con el padre de su hijo y le grita, ¿no? Cuando el hijo le menciona que ya no la va a poder ver porque se lo lleva y el hijo le pide que le diga al papá que no se lo lleve, pero pues ella pues no tampoco le dice al hijo que no puedo hablar, no puedo decir, más sin embargo le habla por teléfono y le grita eso, ¿no? Que es un desgraciado, de lo peor, porque se lleva a un chico que no conoce a nadie. Entonces también me llama mucho la atención como si articula palabra o vuelve a hablar cuando saca este dolor, sí, pero porque este dolor, ¿no? Que está sintiendo o que está viviendo, ¿sí? Es algo que sí bueno, puedo mencionar, opinar. Muchas gracias, María. Bueno, no sé ustedes qué opinen, pero ahorita con el comentario de María como que me hizo pensar esto que es que justo en esta cuestión como del análisis, ¿no? Estaba buscando como este encuentro, ¿no? Y que lo encuentra con el maestro, ¿no? Entonces justo con esta, ya ahora sí, experiencia, pues ella también habla, ¿no? Al final, que es como lo que entendí, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo. También doctor o Joserra. Digo, no, bueno, o sea, nada más de lo que ya mencioné, de la novela. O sea, intenté no agotar la lectura, para ver cómo se desarrollaba el diálogo y qué bien que cause interés en más personas. O sea, me demuestra que no estoy solo en esta lectura mía, del interés por el silencio, ¿no?
Esto también, de nuevo, va a sonar como súper racista de mi parte, pero hay una cuestión en la imaginación occidental que tenemos sobre Asia, ¿no? De Corea del Sur, Japón, como culturas más dadas a los silencios y al mutismo y a la tranquilidad, a la serenidad, ¿no? Y no sé si sea así realmente, pero esta novela, o sea, todo lo que se construye también está muy pauteado en ritmos de mucha tranquilidad. Fíjense cómo es una novela donde no hay realmente exaltaciones, ¿no? Viscerales, como pasaría en otro tipo de personas bajo los mismos contextos o circunstancias, ¿no? No creo que sean personajes resignados, sino más bien meditabundos sobre cómo actuar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en este continuo de sorpresas que les lleva a su encuentro de ambos? Les decía que la sombra, la figura de Borges, el fantasma de Borges sobre la novela es muy importante. Eh, de entrada, en cuestión como de historia de la literatura, para nosotros, tal vez como lectores mexicanos, latinoamericanos, Borges es una figura familiar, ¿no? Está en los programas de estudio, está en las librerías, está alguien siempre presente y lo leemos, pero es alguien de nuestra lengua y de nuestro continente y nuestra circunstancia, y sigue siendo más o menos nuestro contemporáneo. Ujú. Pero encontrarlo para mí fue una gran sorpresa, impresionante, o sea, de que me causó mucha impresión, encontrarlo en la primera página abriendo una novela coreana, la reflexión sobre Borges y su influencia entonces que tiene realmente en todo el mundo, ¿no? En alguna entrevista de Han Kang, de las que he escuchado, me han pasado, etcétera, ella dice, ¿no? Esta parte de su novela, esta parte borgiana de su novela es autobiográfica. O sea, ella leyó a Borges de joven, muy joven, no le entendió, no le gustó, lo rechazó, y en la universidad, ella recalca mucho la cuestión de que fue a la universidad, me imagino que llevó una clase, un acompañamiento, etcétera, volvió a leer a Borges, le causó una impresión profunda, y cuando Han Kang, la autora, después de publicar novelas muy exitosas, sobre todo después de La Vegetariana, tuvo un bloqueo creativo que le suele dar a los escritores. El bloqueo es la mudez del escritor, es el enfrentarse a una página y no poder producir lo que produce. A lo que ella volvió fue a Borges. Volvió a Borges, leyó a Borges y Borges le reactivó, digamos, aquí el cerebro creativo. Y entonces a partir de ahí reflexiona en la novela ella la cuestión de la tradición borgiana que es generalmente libresca. Y me van a decir, bueno, es que no se ven muchos libros, ¿no? No es como una novela erudita en cuestión bibliográfica, pero la experiencia de la lectura en Borges es también esta de pensar qué es lo que se escribe después de leer y qué es lo que ella puede escribir después de leer a Borges. Borges, ustedes también lo saben, pues quedó ciego en su vida y quedó ciego relativamente joven, o sea, en la década de los 60, cuando él empezaba a ser famoso, empezó paulatinamente a dejar de ver, hasta que tuvo que dictar todo, las conferencias que daba, las correcciones que hacía. Entonces, Borges, cuando le preguntaban si no, cómo sentía la oscuridad de la ceguera, solía decir, solía expresarlas con metáforas naturales, ¿no? Y decir cosas como que lo que a él le causaba esto era como la sensación de la última noche antes de que empiece el verano, ¿no? O algo así, o sea, está entrando en un momento de oscuridad en el que va a recordar la luz. Y eso es una cuestión borgiana que no está en sus cuentos, porque les digo, la ceguera le vino después de los cuentos, pero está constante en su obra posterior, la ensayística, la reflexiva, la de las conferencias, que es la noción humana que tenemos de la memoria de lo que hemos vivido. Y la literatura es lo que nos da un concepto de memoria vivida.
La reflexión primera en la novela tiene que ver precisamente con eso, ¿no? No habla de un Borges vivo, sino de un Borges muerto. Habla de la tumba de Borges, del símbolo que está ahí, grabado, ¿no? Que es como esta especie de, pues no sé si una runa, porque no conozco las runas, pero es como un dibujo vikingo, ¿no? O sea, de los soldaditos y todo. Y la idea de la espada, pensando, ella interpreta súper, súper padre de su parte la leyenda de la espada entre los amantes como un antes y un después de la literatura. Que por cierto, yo no sé a qué poemas se refieran ni Han Kang ni Borges, pero esa imagen de la espada que separa a los amantes en su noche también está en Tristán e Isolda. Cuando se conocen también se las pone ahí el papá en medio, ¿no? No he avanzado más en la interpretación del símbolo, pero vamos, si ustedes vuelven a Borges después de esta novela, van a notar lo que les decía al principio y lo que haría a Han Kang una escritora borgiana. Borges elucubra sus historias en situaciones muy límite, ¿no? Muy limítrofes entre la realidad y lo fantasioso, a través de anécdotas que tienen que ver con la colección de conocimiento, pero todas son historias muy humanas de cuestiones que le pasan a las personas todo el día, ¿no? O sea, todos los días. Tlönok Barón Tertius es el cuento de un señor que tiene de pronto un interés bibliográfico. El Aleph es el cuento de un señor que va a visitar la casa de la exnovia, porque cada año, bueno, está muerta, ¿no? La mujer, pero porque cada año vaya a comer y ahí cuenta que él tiene interés en ver el mundo, ¿no? Todo junto al mismo tiempo, etcétera. No son cosas que nadie viva. Sin embargo, la forma en la que la literatura puede situar desde Borges eso en una situación intelectualmente más compleja es la que Han Kang aquí sigue y continúa, ¿no? Entonces nos enseña lo que enseñó Borges, que la literatura es un espacio aparte de la vida real donde uno puede ensayar estas reflexiones sobre el acontecer humano que no pasan en la vida diaria. Porque en la vida diaria, por ejemplo, si alguien se está quedando muda, no va a ir a tomar una clase de griego, va a ir con un terapeuta del lenguaje, ver con un psiquiatra, ver con un psicólogo, va a ir, ¿verdad? Incluso a una terapia alternativa o algo, ¿no? Va a poner a José Alfredo Jiménez de una botella de tequila, va a hacer algo para poder hablar, ¿no? Si alguien empieza a quedarse ciego, pues también no va a ponerse ahí a platicar con la mudita, ¿no? Este, pero es lo que la literatura permite. Entonces, bueno, nada más quería terminar contando esto de Borges, que es mi interpretación. Y pues muchas gracias por todo, la verdad. Muchas gracias. Pues creo que ya no hay ninguna participación. Doctor, ¿quiere decir su comentario final? Nada más agradecer el haber estado aquí. La verdad, es muy rico hacer ese tipo de análisis porque nos deja mucha enseñanza. Nada más recordar lo que hemos dicho en algunas ocasiones con respecto a Freud. Las verdades aparecen primero en los literatos, después los toma la filosofía, la ciencia y el psicoanálisis. Entonces aquí eh, podemos tener una fuente maravillosa del saber sobre la cuestión del lenguaje. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Joserra. Y muchísimas gracias a ustedes por asistir el día de hoy. Y bueno, los esperamos en el siguiente evento especial. Ya les estaremos informando sobre qué. Gracias. Bonito. Muchas gracias, María. Muchas Adiós. gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches.